Hola, ¿cómo les va, amigos? Miren, hubo orden en casa. Es como un poco de milagro, porque uno cuando está sumergido en el trabajo, en el taller, para el resto de las cosas, por ahí yo por lo menos tengo muy poco tiempo. Pero bueno, en casa somos 4 mujeres, entonces miren que si tenemos esmaltes para jugar, tenemos muchos esmaltes para jugar y algunos más. Entonces, mi canastita que yo la había tejido aquí en el taller, en el canal, hicimos unas canastitas de trapillo, de totora, y hoy hemos hecho también con lana, con hilo de algodón. Bueno, en una de esas canastitas yo la había destinado para mis esmaltes. Pero como verán, acá 4 mujeres, se imaginan, necesitamos muchos colores siempre porque jugamos con nuestros esmaltes. Entonces dije, es hora, le llegó el momento de renovar la canastita. Miren qué belleza estas canastas. Tiene un fondo de cartón, como tengo este aquí ya preparado para compartir con ustedes. Y este pequeñito que acá puse el algodoncito para el quita esmalte también es un fondo de cartón, pero lo pueden, ahora se venden muchos de madera, una madera muy finita, como un fibro fácil, creo que ya vienen caladitos, también pueden, yo para el que no quiere comprar y hacemos las medidas que queremos, hacemos el tamaño que queremos, la forma, esta es rectangular, puede ser ovalada, pueden ser redondas, pueden ser cuadradas. Lo divertido es que nosotros vamos a manejar a medida de lo que necesitamos y cómo queremos hacer, por ejemplo, un conjunto como este, miren qué bonito. Yo lo tejí con lana, con la lana que tejo siempre, pero lo pueden tejer con hilo de algodón. El cartón, un cartón simple. Miren, voy a traer por acá. Yo tengo este sacabocado, pero lo pueden calar con algún clavito, alguna aguja, con el sacabocado escolar, la de los chicos, con cualquier, con algún alambre un poco grueso. Hacen primero los agujeritos al cartón y luego viene. Este es un cartón común y corriente, hacemos la forma que nosotros queremos, tijera correspondiente para cartón, no usamos tijera de lana, de hilo en el cartón o papel. Bueno, el sacabocado, si ustedes tienen algún sacabocado, o como les mencionaba, con una aguja de estas laneras bien gruesita también pueden ir haciendo el calado. Aquí yo le pasé un festón. Bien podría pasar una aguja más finita y tejer punto bajo todo alrededor. Pero esto lo hice con una aguja lanera, todo un festón alrededor para darle una base como para enganchar los puntos. Simplemente pegué una servilleta, esta tiene unas rosas así rojo bordó, era para hacer este conjunto. Y del lado de atrás también para que quede muy bonito, ¿ven? Ahí. Este tiene otras hojitas otoñales con dorado y esta de aquí, que no la voy a dar vuelta porque están todos los frasquitos, es igual el papel que este de adentro y de afuera, de los dos lados. Se forra para que quede prolijito. Así que, bueno, ustedes, ¿qué van a buscar? El color que quieran, el material, hilo de algodón quieren, lo pueden hacer también. A este le hice unas manijitas extras tejidas. Bien se las podrían hacer, ya hemos hecho otras canastitas así pequeñas, ya incorporada la manijita, así que los invito al canal, busquen unas canastitas pequeñitas que hemos hecho hermosas, varias hay, así que también pueden incorporarle la manija ya directamente al tejido. A mí me pareció súper gracioso combinar, dejar aquí estos flequitos, una trenza con todas las hebras o varios colores de los que hemos utilizado y le hacemos las manijitas. A este lo terminé con un punto cangrejo porque como es pequeño y era para poner el algodoncito, no le hice manijita, pero bien podrían hacerle. Y el detalle del punto. Este punto lo hemos hecho varias veces en varios trabajos y también en técnicas. Solo que aquí, bueno, es otro. En técnicas lo hicimos, pero el punto quedaba como patas para arriba. Acá vamos a imitar cómo es que es un pimpollito. Entonces, colores. Tengo estos colores, sigo con la línea de estos colores tan bonitos así, medio otoñales. Estoy muy otoñal últimamente. Porque me encanta, amo estos colores. Y acá tengo un verde, un poquitito más grueso, pero
como esta la voy a tejer doble, el grosor sería el mismo. El verde más que nada para darle un toquecito como si fuesen hojas. Los puntos son hiper simples. Sos principiante, no te pierdas este trabajo porque es súper fácil de hacer, se hace rápido. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Bueno, simplemente el tamaño del canasto. Incluso pueden hacer una canasta mucho más grande con un cartón que podría ser doble. Este es bastante resistente, queda bien durito. O con las bases de madera, como les decía, y le forran y hacen un canasto más grande, como por ejemplo una panera, una frutera, o para poner cositas en el baño, en un dormitorio. Ustedes lo pueden elegir. Entonces esto es divertido porque lo hacemos a la medida que nosotros queremos. Ya les mencioné, lo pueden hacer cuadradito, lo pueden hacer en forma ovalada, lo pueden hacer rectangular como esa. Lo forran, lo pueden forrar con tela. Si no quieren forrarlo con servilletas de papel, estas que vienen tan lindas decoradas, también con un trocito de tela, que también hemos hecho unas carpetitas con tela, así que tienen todos los pasos. Hemos hecho muchas cosas bonitas para compartir, así que podemos ir mezclando y hacer un poco de uno, un poco de otra, pero estos canastitos, no querés usarlo para, no sé, por ejemplo, acá yo puse el algodón, lo llenas de caramelos, lo envolves con un lindo papel celofán, un moño hermoso y haces un perfecto regalo. O haces todo un conjunto. Miren qué bonito. Para poner las servilletas. Ustedes pueden imaginarse un montón de trabajo. Sé que siempre comparten muchas ideas lindas. Así que en los comentarios siempre leemos. Yo cuando puedo leo los comentarios. Últimamente no tengo mucho tiempo, pero trato de contestarle a todas y a todos los amigos que dejan hermosos comentarios en el canal. Y de ahí salen y surgen muchísimas ideas para hacer de un trabajo muchos más. Bueno, aguja número 4. El festón. Ya, lo que sí tienen que tener en cuenta, igual esto se seca muy rápido. Yo no lo pegué con cola, lo pegué con esa silicona escolar, que es transparente, porque la cola vinílica lo pueden hacer, pero es como que moja mucho el papel. Con la silicona esa que tiene la tapita amarilla, que uso siempre, ahora no la tengo a mano, pegué primero, lo forré, lo di vuelta hacia adentro. No lo quise hacer acá porque, bueno, esto también lo hemos hecho. Cortan el círculo un poquito más grande, lo dan vuelta hacia acá, lo pegan, ¿no? Forran de este lado y después cortan un círculo un poco más pequeño para ponerle una tapita. Al menos así lo hice yo. Ustedes se van a fijar cómo van a querer forrar su cartoncito y la forma que quieran. Hasta pueden hacer un triángulo. Yo decía cuadrado, ovalado, redondo. Ustedes le van a dar la forma, un hexágono, lo que quieran, porque luego lo que tenemos que tejer son las paredes de alrededor y darle la altura que uno necesita o uno quiera. Son poquitas hileras. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a continuar con este color como un bordó, algo así, un rojo oscuro, muy lindo. Tengo el punto festón. Tengo que elegir, bueno, qué lado voy a querer que quede apoyado y qué lado quiero que quede de frente. Esta, como es una canasta grandecita, a mí me gusta que el lado del frente se vea bonito. O sea que de los dos lados está perfecto, pero siempre voy a buscar el lado que mejor, el que yo quiera, el que mejor vista tenga, y lo voy a dejar hacia abajo. Está bien, está fantástico forrado, pero este es el que va a quedar hacia abajo. ¿Por qué se los menciono? Porque ahora vamos a empezar a tejer y depende de qué lado queremos que se vea el punto, entonces tenemos que elegir. Como yo quiero que mi pared quede de este lado, voy a tener que empezar a tejer con la base que va a quedar a la mesa hacia abajo y el punto lo voy a tomar así. ¿Ven? Si yo quisiera que este lado me quede en la mesa, entonces lo tengo que tomar al revés. Son pequeños detalles, siempre esos pequeños detalles, a mí me encanta compartirlos. Acá, para empezar, ahí, vamos a dar toda una vuelta en punto bajo. Recuerden que si es un círculo, cada tanto tenemos que hacer aumentos, que el trabajo no nos quede tirante. Entonces,
Acá está bastante distanciado, podrían entrar 1 o 2 puntos bajos. Ustedes los van a ir repartiendo. Yo acá tejí 1, en este tejí 2, en este tejí 1. Puede ser que continúe así porque no les voy a decir exactamente cómo porque ustedes seguramente van a tener otras medidas. Pero sí tienen que tener en cuenta de que no quede tirante. Porque si el tejido queda muy tirante se va a venir muy adentro, se va a cerrar mucho. Y por lo contrario, si le dan mucho aumento, las paredes van a volcar hacia afuera. Entonces, ustedes tienen que ir según el material que tengan, el número de aguja, viendo que nos vaya quedando parejo. Recuerden que esto es la base para la canasta. Y luego esta parecita empieza a elevarse. Ahí di un aumento y voy mirando. Si yo veo que no llego a este espacio 1, 1 y queda tirante, no, ahí voy a tener que dar un aumento. Así, ahí. Igual de todas maneras, una vez que demos toda la vuelta, cuando hagamos una segunda hilera, vamos a ir rectificando. Si vemos que sí nos quedó demasiado, bueno, lo pueden ir, pueden hacer alguna disminución. Eso lo van a tener que ir mirando a medida que lo tejan. Acá me faltó una hebrita, así. ¿Ven? Fácil. Es un trabajo muy simple. Solo tenemos que tener en cuenta estos aumentos que les menciono. Hay que hacerlos. Si fuese una base cuadrada, bueno, los aumentos irían en las esquinitas, pero en la primera hilera. Solo en la primera hilera. El resto de las hileras se van a repetir la misma cantidad de puntos que tenemos hechos de base. Pero aquí en esta primera hilera es para darle esa formita y levantar la base de la canasta. Ahí. ¿Ven? Entonces, el punto derecho me va a quedar con el frente hacia acá. Si yo lo tejía al revés, me iba a quedar el revés del punto queda hacia adentro, que es la idea. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ven cómo queda bien paradito ahí? Bueno, eso es lo que tienen que lograr. Me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Aquí ya di toda la vuelta, voy a cerrar la hilera. Entonces, último punto, primer punto, busco para hacer el puntito deslizado de unión. Levanto una cadenita y voy a dar otra vuelta más en punto bajo. Ahí. Ya verifiqué que quede bien derechito, que no le he dado mucho aumento, ni tampoco lo tejí muy ajustado. Entonces voy a respetar los puntos que tejí de base. Ahí se los voy a mostrar. ¿Ven? Acá apenas se ve, pero está el bordecito bien parejo. Ahí me gusta cómo está. Entonces simplemente voy a tejer punto sobre punto hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Fácil. Fácil y rápido. Van a poder hacerse todo un jueguito de canastos para ustedes, para regalar y, ¿por qué no?, para hacer una venta, que siempre hablamos sobre el trabajo que hacemos, ¿no? Porque muchos de nosotros nos dedicamos a vender nuestros tejidos. Bueno, me quedo tejiendo. Listo. Di la segunda vuelta de punto bajo. Yo ahora voy a dar una vuelta, pero de varetas. Voy a hacer los mismos pasos que hice en esta canastita, pero y en la misma. Solo que acá cambian el color de los pimpollos y algún que otro, otra combinación. Yo les menciono cómo que los pasos para hacer este borde. Obviamente, como digo siempre, ustedes pueden elegir otra trama, pueden elegir otros puntos, obviamente otros colores, otro hilado, el que ustedes quieran. Acá compartimos la idea. Miren, acá simplemente varetas con el mismo color. También podrían cambiar de color si quieren. Acá la idea es hacer la base de la canasta
y luego vendrían los pimpollitos. Entonces la base elegí hacerla con un tono, entre medio viene otro que va a separar del pimpollo en sí, y luego vendría el verde. Bueno, es jugar con colores y cada diseño. Obviamente que pueden elegir otro diseño y utilizar la misma idea con algún cartón o alguna maderita. Me quedo tejiendo las varetitas. Acá terminé, nudito, corté la hebra. Yo voy a combinar otro color. Entonces, aquí vuelvo con este tan bonito que es como un caramelo, muy lindo. Y fácil también, ¿eh? No deja de ser fácil, las hileras son muy, muy fáciles de tejer. Varetas. Vamos a tejer vareta sobre vareta. Busquen colores de su agrado, colores que puedan combinar. Si lo quieren hacer con hilo de algodón también lo pueden hacer. Lo que sí, que podría decirles, no muy grueso. A veces los trabajos con un hilado muy grueso no terminan de apreciarse. Este es un grosor medio. Pero bueno, obviamente que lo pueden hacer también. Y también quedaría mucho más grande, porque si el helado es grueso, ya lo comentamos siempre. El trabajo queda... se me enganchó un hilito. El trabajo queda... se me enganchó una hebrita de este bordón, me lo voy a llevar para atrás. Creo que es la colita, sí. Era la colita que la venía trayendo para esconderla, porque si no después la tengo que enhebrar. Y bueno, esa no es la idea. Si me lo puedo ir llevando, lo voy llevando. ¿Ven? Estas colitas que quedan acá atrás, las vamos llevando entre medio del tejido y luego se cortan. Esto es fácil. Así toda la vueltita de varetas. Ahí vamos. Miren, acá también, nudito, corté. Ahora voy a incorporar el verde. Como les mencionaba, estoy usando una hebra sola. Me he quedado sin verde, les cuento. Yo vivo en un lugar que tenemos 2 o 3 laneras nada más. Una sola vende la marca que a mí me gusta. Les cuento, les chusmeo todo para que vean cómo vivimos acá en Bariloche. Y no consigo mis colores, me estoy volviendo loca. Tengo que comprar en Buenos Aires, pero hay que esperarlo como una semana hasta que lleguen. Ay, está cayendo la nieve a morir aquí. Entonces, me gustó este verde, queda bien y aparte es el grosor que justo me dan las 2 hebritas que estoy tejiendo. Por eso yo les cuento todo. Miren que, porque en casa nos pasa lo mismo. Muchas veces no tenemos un material, pero si tenemos otro, adentro. Ustedes tienen que usarlo. No se olviden nunca de eso. Usen primero lo que tenemos en casa. Y después, si hay que ir a comprar, compramos. Así que me gustó el color de este verde también, así que lo vamos a utilizar acá para hacer estos tallitos y el borde final que queda tan bonito. Fácil. Acá, miren, yo cada 3 o 4 puntitos hice un tallo, un tallito del canasto, ¿ven? De la florcita, del pimpollo. Eso lo van a ir viendo porque va a depender la cantidad que tienen. Si ustedes tienen ganas, yo no las tengo, pero les cuento. Si ustedes tienen ganas, cuentan a ver para cuánto le podrían entrar los tallitos. Yo lo voy a hacer al tuntún. Entonces, cada 3 o 4 hago un tallito. Si luego me falta, por ejemplo, no sé, tengo el tallito acá y acá tengo 3 puntos, acá vendría el otro tallito o acá, dejando 4 puntos en el medio. Y por ahí termino con el tallo acá, a lo reparto, lo destejo un poquito y los reparto. Los muevo para adelante, para atrás. Siempre digo lo mismo, no se me estanquen. Hagan igual los trabajitos que esto vale la pena, queda divino. Vamos a empezar con punto bajo. Cadenita de ajuste, mi primer punto bajo. Acá voy a hacer solo 3 puntos bajos. Por esa razón, por si cuando doy toda la vuelta no me alcanza o me faltan un par de puntitos, yo a esto lo voy a poder dibujar. Si hago los 4,
Ya después si no tendría que destejer todo. Entonces acá hago 2 o 3 puntitos, tomo una lazada y voy a sujetar, miren, cuento estos 3 en el cuarto, pero no en esta hilera que tengo aquí abajo, sino en la anterior. En mi caso, es la color bordó. Y tejo una vareta en relieve, siempre aflojando, 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 hasta que llegue hasta acá arriba, que no me quede tirante. Este va a ser el tallito de mi pimpollín. Entonces, este punto que está por detrás de esta vareta no lo voy a tejer. De paso me llevo esta colita. Entonces tejo el de al lado. Y acá voy a elegir, puedo tejer 3 o 4 puntitos. Yo voy a tejer 4. Ahí, tejí 4. Tomo una lazada y me voy a la hilera de abajo. Pero acá abajo tengo que contar 4. Si acá conté 4, tengo que ir hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Recién en el quinto, tejo la vareta en relieve. Estiro. Ven que lo voy a hacer de vuelta. Ahí. Estiro. Estiro. Y cierro. Porque si yo lo hago apretadita, esto se me va a fruncir y no es la idea porque el trabajo ya no funciona. Este punto no, porque tengo tapando esta vareta en relieve. Tengo que ir al lado. Y así. Fácil. Este es justo la del nudito. A ver ahí. Las del nudito siempre se resisten un poco. Y así voy a seguir tejiendo. De paso me llevo estas colitas, estas hebritas. Ahí tengo 3. 4, cuento 4 de abajo, sujeto la vareta, estiro, estiro y recién ahí la cierro. Salto este punto de abajo y sigo tejiendo. Fácil no, recontra fácil. Por eso les decía, si son principiantes, este es un trabajo precioso para hacer. Y si no lo son, también es un trabajo precioso para hacer para nosotros, para regalar. No solamente para los cosméticos, podría ser para poner un montón de cosas, para utilizarlas, como les mencionaba hoy, caramelitos para el dormitorio, para hacer un buen regalo y también de paso a regalar esta canastita. Bueno. Ya me van a contar ustedes, como siempre, sus lindas ideas. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando dé toda la vuelta, me fijo acá dónde caería el último tallito. Lo puedo repartir un punto más, un punto menos, no pasa nada. Así me voy a quedar tejiendo con este verde divino todos los tallitos. Miren si no es hermoso, la verdad, divino. Bueno, una vuelta más en verde le voy a dar y punto bajo, ¿sí? Para darle una cierta altura y que el pimpollo quede bonito. Entonces, solo en punto bajo vamos a dar toda una vueltita. Miren qué belleza. Bueno, acá a elegir el color del pimpollo. Yo voy a seguir siempre con esta gama y va a ser así la cosa, miren. Vamos a tejer puntos bajos. Voy a empezar aquí. No voy a empezar uno más. No voy a pegar tan pegadito al tallo. Cadenita de ajuste, punto bajo. Me voy a llevar la hebra. Punto bajo. Punto bajo. Acá viene el punto que está alineado con el tallito. Entonces, para el pimpollo son 3 lazadas que vamos a pasar por debajo de este punto que hicimos en relieve. Entonces, tomo lazada, estiro, estiren para que el punto no quede apretado. Estiro bien ahí, sostengo, vuelvo de nuevo. Ahí, estiro y una vez más. Si tienen un hilado más finito, pueden hacerle unas pasaditas más. Cierro todo junto, ajusto con una cadenita y obviamente el punto que está aquí lo voy a saltar, no lo voy a tejer porque está justo detrás del pimpollito. Empiezo al lado, punto bajo,
Así me voy moviendo hasta llegar a la altura del otro tallito. Fácil, miren qué bonito. Hermoso queda este pimpollo. Llegué al punto donde tengo que hacer el pimpollito. Este es el que no vamos a tejer después que cierro el punto pimpollo. Acá tengo uno. La hebra siempre flojita. Ahí va el otro. La lazadita bien estirada y una más. Ahí. Acomodo. Tomo hebra, cierro todo junto y ajusto con una cadenita. Salto este punto que tengo por detrás y comienzo a tejer los puntitos bajos que tenemos entre medio. Miren que me parece que acá me salté dos. Sí, señor. Me quería llevar esta hebrita, pero me salté un punto. 1, 2, 3, 4, aquí. Ahí está. El que no vamos a tejer es el que está justo en el espacio del tallito. Este, ¿ven? Que está ahí, alineado. Entonces empezamos a tejer los del medio, ¿sí? Bueno, y así, fácil, fácil, fácil. Estiro, estiro y estiro. Ahí. Bien tirante. Cierro todo junto, ajusto. Miren qué belleza. Hermoso. Así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá ya tengo todos mis pimpollitos hermosos. Corté la hebra, nudito. Y ahora ustedes van a elegir con qué color darle la última hilerita en mi caso. Porque si ustedes quieren hacer algo más alto, pueden ir repitiendo estas mismas hileras o algún otro punto que a ustedes se les ocurra o hacerlo rayadito. O, bueno, esa es la elección. Pero aquí, hasta acá va a llegar el tamaño de mi canastita. Voy a repetir esta misma terminación, porque a este sí le voy a hacer manijita. A este no le hice porque era muy pequeño. Entonces vamos a hacer esa terminación. Miren lo que es recontra fácil. Simplemente todo en punto bajo nuevamente. Yo elegí el verde, pero pueden elegir cualquier otro color que ustedes quieran. Y depende también cómo lo vayan a combinar. Acá como el verde estaban los tallitos, también se lo voy a terminar ahí con verde para que quede bonito. Bueno, me quedo tejiendo estos puntitos bajos. Hasta acá, esta es la altura que le voy a dar a esta canastita. Miren qué monona la canastita. Ahora le voy a hacer este bordadito con cadenas, que es la elección obviamente. Y vamos a bordear todo el punto bajo. Así que esto también lo hemos visto muchas veces en el canal. Lo pueden hacer acá, lo pueden hacer acá abajo con otro color. Ustedes jueguen con las lanas, con los colores o con los hilos, ¿no? Jueguen a ver qué le quedaría mejor. ¿Quieren otro punto aquí arriba? Por ejemplo, el cangrejo, como dice en el pequeñín. Lo pueden hacer también. A mí me gustó este bordecito y se lo voy a repetir en esta canasta que es un poquito más grande. Es como la rectangular. Entonces va a quedar este bordecito tan lindo, ¿ven? Así que me quedo tejiendo todo alrededor. Sí, tengan en cuenta que este punto ajusta. Entonces, cuando lo hagan, traten de estirar un poquito la canasta para que no se la cierre cuando dé toda la vuelta. Eso sí, tengan en cuenta que este puntito, si uno se entusiasma y va muy rápido, que a veces me ha sucedido muchas veces, no una o dos. Entonces tienen que tener en cuenta que este puntito tiende a ajustar y estiramos la cadenita. ¿Ven? La estiramos un poquito para que acompañe el mismo tamaño que estoy tejiendo de base. ¿Sí? Ahí está. Me quedo tejiendo. Ahí estamos. Miren qué bonito que queda este borde. Hermosa la canastita. Ahora le voy a hacer las manijitas. Y acá tengo los tres colores, menos el verde. Yo elegí con los colores que usamos aquí en el tejido. Entonces tengo tres colorcitos. Esta es mi forma de hacer una manijita. Ya se los mencioné. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Y si no, no le ponen manijita. Ahí.
a esta redondita, ahí. Es bastante gordo para esta aguja, pero se puede, miren. 10 cadenitas. Aquella tiene 12, pero es otro tamaño, es distinta, es alargada. Así, simplemente 10 cadenitas. 1, 2, 3. Todas estas hebritas, así queda bien gordito. Tengo las 10 cadenitas, voy a hacer una más que va a ser el nudo. Hay una más y cortamos. De estas, obviamente voy a hacer 2. Y van a ir ataditas a un costadito, donde más les guste. La pueden poner con el trenzado así hacia arriba o al revés, como se las puse a aquellas, con el trenzado hacia abajo. ¿Ven qué bonito? Y esto es simple, fácil, más o menos. Vamos a pinchar, miren, aquí abajo. Voy a pasar porque las pueden pegar si quieren, las pueden coser. Pero acá simplemente, miren, yo lo di vuelta por detrás y le hice un nudito bien pegado donde termina el nudo de la cadena. Ahí. Y otro nudito. Engancho con la aguja porque con mis dedos gordos, ahí está. 2 nuditos. Ajusto bien y corto un poco. Después veo si corto un poquito más. Y ahora vamos a atar de la misma manera en otro sector. Entonces, esta misma distancia, después voy a atar la segunda, que la tengo acá, ya hecha, la segunda manijita, y le voy a hacer lo mismo, 2 nuditos, corto y luego lo corto un poquito más si es necesario. Es como para más o menos ir teniendo en cuenta más o menos dónde queremos, ahí podría ir también. ¿Ven? Las manijitas. Me quedo haciendo, termino estas 2 y ya se los muestro listo. Miren esta monada. No, no me van a decir que no es un sueño estas canastitas. Ya tengo, qué suerte. Por un tiempito voy a ordenar los esmaltes, pero solo por un tiempito. Bueno, en mi caso van a venir esmaltes, este está como muy llenito, vamos a ir poniendo ahí, repartiendo las canastitas divinas. Para todo, no solamente para esmaltes, para todo. Pueden usar, vamos a traer este pequeñín hacia adelante. Miren qué belleza, qué bonito para hacer pequeños regalos, hasta masitas. ¿Querés hacer un regalo con algún budicito, galletita? Todo lo pueden usar en estas canastitas preciosas, fáciles de realizar, rápido de realizar, muy vistosas y obviamente bien artesanales como hacemos aquí todos nuestros trabajos. Espero que lo hayan disfrutado de corazón. Son muy hermosos estos trabajos que hacemos porque ponemos todo nuestro amor en cada uno de estos puntos, nuestro tiempo, nuestro disfrute. Miren qué bonito, con pocos materiales que tenemos en casa. Podemos lucir nuestro tejido, nuestro arte que hacemos con estas manitos. Así que espero que lo hayan disfrutado. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias. Chao.